Y estamos contentos, estamos contentos. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Aleluya. Vamos a buscar la palabra rapidito. No puedo pasar por alto. Conmigo me acompaña mi amada esposa, Aisa Figueroa, la mujer más bella del mundo. Perdónenme, féminas que están aquí, pero ella es la mujer más bella del mundo. Aisa Figueroa, ¿puede levantar la manito? Bienvenida. Aleluya. Son 22 añitos que cumplimos el próximo 14 de febrero. 22 añitos de matrimonio, pero 22 añitos, gracias a Papito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Busquemos la palabra en Mateos, capítulo 6. Versículo 33. Mateos, capítulo 6, versículo 33. Y cuando lo tengas, me grita un fuerte amén, iglesia. Amén. Amén. Creo que lo pueden hacer mejor. Me gritan un fuerte amén. Amén. Aleluya, ahora sí. Aleluya. Y leemos la palabra del Dios poderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Leo de nuevo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios bendice a los que escuchamos su santa palabra, porque su palabra es bendita. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. En estos momentos, Señor, me dispongo, Señor, a vos, Padre amado, a hablar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que estés aquí con nosotros, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, oh Padre amado, sanando heridas, cubriendo necesidades, libertando, Señor, y trayendo revelación de lo alto a cada uno de nosotros, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Aleluya. Voy a tratar de no ser muy extenso, porque de aquí salgo para mi iglesia. ¿Y saben qué? ¿Cuántos saben que en la viña del Señor no hay casualidades, sino propósitos? Hay propósitos, amada iglesia. Miren cómo Dios, el hombre propone mucho, pero Dios es el que dispone. Y Dios dispuso que en esta mañana nosotros, en la eternidad, Él ya lo había preparado, que estuviésemos aquí. Porque mayormente yo soy de esas personas, iglesia, que no falto a mi culto para irme a otro culto. Yo creo que no me escucharon. No. O sea, yo no soy de esas personas que sabiendo que en mi iglesia hay culto, me voy para otra iglesia. Yo creo que no me están escuchando. Pero Dios dispuso. Miren qué cosa, que cuando el pastor Edwin Torres me llama para pedirme, ¿verdad?, que sabemos que es Dios quien dispuso todo esto. Yo le digo, ¿sabes qué, Edwin? Es propósito de Dios, porque ese domingo nosotros tenemos el culto de nosotros, un horario especial. Aleluya. Que normalmente no se da. Y yo, te lo voy a invitar, para faltar a mi iglesia se necesita. O sea, tengo que estar bien enfermo o algo de emergencia. Y como estuvimos ayer auspiciando, ¿verdad?, y apoyando a nuestro hermano evangelista Mickey Mulero y Lindsay López, pues llegamos bastante tarde, y ya pues previamente él había dicho, mira, vamos a dar ese culto el domingo más tarde, porque sabemos que vamos a llegar tarde. Y mira, agradecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, estamos aquí con ustedes trayendo esta palabra. Pero no le quiero quitar tiempo. Miren, Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y me encanta porque el autor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas os serán añadidas. Miren, hermanos, el propósito de este mensaje en la mañana de hoy es lograr entender que Dios Padre, nuestro Creador, y escúchenme bien, iglesia,
le interesa ayudarle, le interesa satisfacer sus necesidades, así también como guiarlo para que sepa cómo usar lo que Él le da. También el propósito de este mensaje, amada iglesia, es convertir el reino de Dios en su preocupación primaria. Y escúchenme bien, miren cómo lo digo. Convertir el reino de Dios en su preocupación primaria. ¿Qué significa dar a Jesús el lugar del Señor y Rey de su vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como modo de introducción me gustaría, para los que anotan, darle unos significados a 3 palabras que me llaman la atención en esta parábola bíblica que Dios nos trae en esta mañana. Y una de esas palabras es la palabra angustia. Angustia significa o tiene que ver con un sentimiento de aflicción, con un sentimiento de temor. Angustia también es la sensación de opresión, de tristeza, de ansiedad, entre muchas cosas más. También la otra palabra que me gustaría que anoten es preocupación. Uno de los significados de preocupación es el afán, el desvelo. Es un pensamiento que produce temor. ¿Están conmigo, iglesia? También la tercera palabra, ocuparse. Ocuparse significa tratar un tema o asunto determinado. Wow. Tratar un tema o asunto determinado. Y en el ámbito espiritual, ocuparse es nada menos que oración. El diálogo íntimo que tenemos con el Padre. Y cuando le hablo de oración, le hablo de que nuestras necesidades como único pueden ser satisfacidas o cubiertas es cuando nosotros nos ocupamos y nos ocupamos en oración. Miren la diferencia de preocuparse. Preocuparse va a generar en mí un ¿qué? Un temor, una ansiedad. Pero en cambio cuando me ocupo, wow. Aleluya. Cuando me ocupo de dialogar con el Creador de los cielos y de la tierra, dice su palabra que todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero primeramente tenemos que buscar su reino y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben qué, iglesia? Les voy a dar un ejemplo de un evangelista o propulsor de uno de los avivamientos más grandes del siglo XX. Y fue nuestro hermano Billy Graham. Un hombre lleno del poder de Dios. ¿Cuántos conocieron a Billy Graham? ¿O escucharon hablar de Billy Graham? Uno de los evangelistas multinacionales. Y este señor tenía algo peculiar que todos los hombres de Dios también lo tienen. Y era que él se ocupaba, no se preocupaba, sino que se ocupaba en la oración. Dice la historia, que en un momento dado Billy Graham, cuando jovencito estudiando en un instituto bíblico, lo llevaron a Inglaterra, al museo o lo que era la casa de John Wesley. John Wesley fue uno de los precursores del avivamiento más grande que tuvo Inglaterra. Y él, mientras estuvieron viendo la casa o el museo, porque era un museo allí en Inglaterra, dice la historia que después que terminan de recorrer todo el museo, toda la casa de Wesley, van a tomar el autobús para retirarse. Y el maestro que los lleva a esa gira se percata que le faltaba un alumno. Y decide salir de la guagua, entrar de nuevo al museo para buscar quién era ese alumno. Dice la historia que cuando este profesor está buscando ese alumno perdido, lo encuentra en un cuarto arrodillado, donde habían en esas tablas una marca de 2 rodillas que habían estado por un tiempo largo, y esa madera había tomado la forma ovalada, ¿verdad?,
de esas rodillas. ¿Y saben qué? Ese joven lo único que decía: Padre, hazlo de nuevo. Padre, hazlo de nuevo. ¿Saben quién era ese joven? Ese joven era Billy Graham. Y ustedes conocen la historia, cómo Dios levantó un joven, un campesino de North Carolina, y lo hizo un evangelista de naciones. Creo que ha sido el hombre que ha llevado la palabra a sitios mucho más lejos que cualquier otro hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y me tomo la molestia de hablarles de esta historia para que ustedes puedan ver la importancia de nosotros ocuparnos, de nosotros establecer un diálogo íntimo con el Padre Celestial. No es meramente venir a los cultos, no es meramente actuar como un creyente, es mantener una relación íntima, es cultivar esa intimidad con el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes se preguntarán: Víctor, ¿pero qué tiene que ver las definiciones con la palabra que leímos, con la historia? ¿Sabes qué, iglesia? Cuando nos ocupamos más de una cosa que lo que nos ocupamos de Dios, esto se convierte en nuestro amo. Y entiendo que Dios de alguna manera quiere hablarnos, porque a veces, y me incluyo yo, nos olvidamos de la importancia que tiene el que nosotros mantengamos una vida ocupada en la oración. Miren, a veces la angustia nos lleva a sentir ese miedo del que hablé, de esa ansiedad, porque a veces no obtenemos las cosas que queremos. La preocupación nos hace afanarnos por cosas materiales, como por ejemplo, antes de que Jesús declarara esta palabra en el versículo 33 del capítulo 6, Él les enseñaba acerca del dinero, de cómo no podemos caer, escuche bien, iglesia, en la trampa del materialismo, ya que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esto que Dios está enseñando, antes de Él declarar esa palabra, buscar primeramente el reino de Dios, Él le estaba hablando sobre el dinero, sobre cómo no podemos poner nuestra mirada en las cosas materiales de este mundo. Y aclaro bien, y quiero que escuchen, dije que la raíz de todo mal es el amor. Miren lo que dije, el amor al dinero. No dije que tener el dinero es malo. No. Dios bendiga a los que tienen dinero, porque de alguna manera financian el reino de Dios aquí en la tierra. Pero la raíz de todo mal es tener el amor a ese dinero. ¿Cuántos dicen amén? Amados, seamos realistas. Amén. Vivimos en una ciudad materialista donde muchas personas sirven al dinero, depositan su confianza, emplean su vida en ganar y miren, atesorar dinero. ¿Solamente saben para qué? Para morir y tener que dejarlo todo. Porque cuando partamos de esta tierra, mi hermano, usted no se va a llevar ni tan siquiera esta chaqueta. Sé que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Aleluya. Todo lo que hagamos aquí se queda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia, ténganme un poco de paciencia en lo que voy estableciendo esta plataforma para el mensaje que Dios me ha dado para traerle a ustedes. Vamos, dile a tu vecino, vamos a motivarlo. Dile a tu vecino, el predicador no vino para sentirme cómodo, sino para incomodarme. Aleluya. Vamos, repítaselo. El predicador no vino para hacerme sentir cómodo, sino para incomodarme. Sí, hermano, yo quiero que esta palabra, escúchenme bien, como ministró mi vida, ministre la de usted. Y usted me dirá: Víctor, ¿y cómo va a ministrar la mía? ¿Sabes cómo? Deformándote, formándote y transformándote. Es de la única manera.
La palabra es viva y eficaz. Cuando prestamos atención a ella y somos hacedores de ella, amada iglesia, tengo que decirte que algo va a surgir en ti. Porque cuando buscamos primeramente su reino, su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Y muchas veces, no quiero que se confundan, pero hablamos de que estas cosas serán añadidas y pensamos en lo material. No, estoy hablando de que cosas de bendición, de que cosas serán abiertas en el mundo natural, donde tú nunca pensaste haber entrado y llevar la palabra. Vas a estar ahí llevando la palabra. El mundo todo lo pone en lo materialista, en el dinero. No. Cuando yo te hablo de cosas serán añadidas, te estoy hablando del favor, te estoy hablando de la misericordia, te estoy hablando, aleluya, del bien, te estoy hablando, ay papá, de que Dios mismo estará contigo. Dice su palabra que aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temeré. Y aunque caigan 1000 o 10,000 a mi diestra, contra mí no podrán. ¿Por qué? Porque primeramente busco su reino y su justicia. El salmista David descubrió algo que le tardó años a otros haberlo descubierto. Y el salmista David descubrió la gracia de Dios. Descubrió que cuando él buscaba el reino y su justicia, el bien y la misericordia lo seguía. El favor, la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando usted tiene favor, usted llega a la fila del banco y de momento alguien pasa por el lado y usted dice, adiós, pero ven acá, vente acá al frente. Eso es gracia, eso es favor. De momento te merecías algo y no recibiste lo que te merecías y recibes misericordia. Esas son las cosas que son añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poderoso eres. Miren, amado, el anhelo de tener dinero y lo que puedes adquirir con él puede llevarte a que tengas mayor superioridad que su entrega a Dios. Amado, las grandes fortunas, y escúchenme bien, pueden lograrse y perderse de la noche a la mañana, pero no hay riqueza que compre la salud. No hay riqueza que compre la felicidad. No hay riqueza que compre la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada mejor que permitir que todo, escúcheme bien, permitir que Dios tenga la supremacía sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que Jesús declaró en el versículo 19, antes del 33, en el mismo capítulo. Miren lo que dice. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Versículo 20 del capítulo 6. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aleluya. ¿A dónde Jesús nos quiere llevar con todo esto, amada iglesia? Y es que debemos dedicar nuestra lealtad prioritaria a las cosas espirituales, a las que no se marchitan, a las que nadie puede robar y que no envejecen. Mi pregunta para ustedes hoy, y es una pregunta retórica, y escúchenme bien, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu tesoro? Porque allí donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar. Saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. Yo no sé si me estás entendiendo, iglesia, pero cuando buscamos su reino y su justicia, lo tenemos todo. Sí, porque su palabra, escúchame bien, dice que el bien y la misericordia que nos seguirán todos los días. Y como dije ahorita, no tan solo el bien y la misericordia, sino también el favor, la gracia y su justicia. ¿Cuántos dicen amén?
Sí, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando estamos enfermos, amada, ¿tú sabes lo que pasa? Que cuando usted está enfermo y busca el reino de Dios y su justicia, recibe sanidad. ¿Sabe qué, hermana? Cuando tienes problemas financieros y buscas su reino y su justicia, Dios restablece tus finanzas. ¿Sabes qué? Cuando tienes problemas matrimoniales, tú buscas el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargará de restaurarte a ti y a tu matrimonio. Y aquí me voy a tomar un tiempo. Voy a hacer un paréntesis. Hace muchos años atrás, soy un joven, bueno, soy joven todavía, ¿verdad? 45 años de joven, ¿verdad que sí? Ok. Cuando joven, crecí en el Evangelio. Fui criado como el pastor Ledwin. Mis viejitas eran pentecostal, de la cabeza a los pies. Pero cuando llegué a la juventud, me descarrié. Perdí el enfoque de lo que se me había enseñado en mi casa. Para hacerle la historia corta, me caso con mi esposa después de haber venido del ejército. Pero iba sacando pocamente a Dios de mi vida, porque ¿cuántos saben que Dios no te abandona? Dios no te abandona. Somos nosotros los que lo alejamos. Y en el transcurso de nuestra vida matrimonial, al sacar a Dios de nuestra vida, porque mi esposa también es criada en el Evangelio toda su vida, pero cuando llegó a juventud, nos casamos, nos fuimos alejando de Dios. Y el que se hace amigo del mundo, dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. Y de alguna manera ya no tenía enfocada mi vista en la cruz del Calvario. So ya el bien y la misericordia no me estaba siguiendo como acostumbraba a seguirme. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios es misericordioso? La hermana acabó de leer ahorita Lamentaciones 3:22 y 23. Y dice que cada mañana son nuevas, ¿qué? Su misericordia. De alguna manera, aunque yo me alejaba de Dios, Dios tenía misericordia conmigo. No me daba lo que me merecía. Porque este que está aquí, le digo la verdad, podía haber estado ahora mismo muerto, preso, o sabrá Dios buscando. Sí, porque cuando estamos allá en el mundo te están buscando, o algo está, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero ¿a dónde voy? Mi matrimonio se destruyó. Estos 22 años no han sido 22 años color de rosa. Han sido 22 años donde hemos sufrido tanto ella como yo. Donde nuestras vidas en un momento dado se separaron y estuvimos con un promedio de 5 años separados. Y todo pues por el pecado, por la ambición, al dinero, al poder, a lo que podía obtener, y fui alejándome de Dios cada día más. Al punto de que, amada iglesia, tuve una hija fuera de mi matrimonio. Lo que llevó a como decimos nosotros, a colmar la copa, y mi esposa a decirme, ¿sabes qué? Hasta aquí. No voy más. Pero ¿saben qué, iglesia? Un día, díganme un día. Digan un día. Busqué el reino de Dios y su justicia. Y todas aquellas cosas que el enemigo intentó, y digo intentó porque nunca me las quitó, quitármela, mi Dios me la devolvió. ¿Cuántos dicen amén? Hoy gozamos del privilegio de servirle a Él, de honrarlo a Él, no por lo que me dio, sino por lo que Él es, mi Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hoy gozamos de un matrimonio, hoy gozamos de un ministerio, pero hermano, ¿sabes qué? Tuvimos que pagar el precio. Tuvimos que buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. ¿Cuántos hoy están decididos a buscar su reino y su justicia? ¿Cuántos están decididos a hacerlo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, cuando buscamos su reino y su justicia, de momento, ¿sabes qué? Ese puesto en tu trabajo llega solo, sin tú esperarlo. Es más, cuando tú buscas el reino y su justicia, la gente van a decir, wow, qué mucha suerte tiene este muchacho. Pero ¿sabes qué, iglesia? No es suerte, es bendición de lo alto. Vamos, dile a tu hermano, es bendición de lo alto. Aleluya. Pero volviendo al tema, podemos ver que Jesús no condena el que pasemos o el que pensemos y nos ocupemos de las cosas necesarias de nuestra vida, como por ejemplo el trabajar para ganarnos el sustento. Lo que sí Jesús prohíbe en este pasaje bíblico es la ansiedad atormentadora que perturba el gozo en el Señor, la paz del Espíritu y el disfrute de las bendiciones que recibimos de Dios. Amado, la ansiedad tiene como propósito, y miren bien esto, de minar nuestra fe. Y dice su palabra que sin fe nadie, o dice alguno, dice nadie podrá ver a Dios. Y esto es lo que hace la ansiedad. Pero hoy vengo como hombre de Dios a declararte como David. Y quiero que declares conmigo estas palabras que dijo el salmista David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, cuando no podemos permitir que la ansiedad nos haga dudar de la fidelidad. Y me encanta cuando la hermana cantaba, tu fidelidad es grande. Wow. No podemos permitir que la ansiedad nos haga dudar de la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es fiel. Es fiel. Él no tiene sombra de variación. Escúchenme bien, iglesia. Dios no es un Dios de que hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa. Dios sigue siendo Dios, aún en medio del caos que vive nuestro país, aún en medio de los terremotos, de los huracanes, de los problemas matrimoniales, de los problemas financieros, de la rebeldía de tu hijo. Te tengo que decir que Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Dios sigue siendo Dios. Y sus promesas, acuérdense bien, sus promesas son sí y amén. Él prometió, Él cumplirá. Él dijo, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, esto es la introducción nada más. ¿Me dan una hora más para predicar? Tenemos una hora, Isaac. Aleluya. Mira, iglesia, Jesús nos invita a que no vivamos afanados, sino que descansemos en Él. Mira cómo dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También el apóstol Pedro nos dice, dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Wow! ¡Qué hermoso saber y declarar como el salmista! Y le decía yo a mi esposa cuando salimos hoy de casa, Padre, en tus manos están mis tiempos, en tus manos está mi vida. Hermano, cuando salga de su casa, por favor, ocúpese de orar y de entregar su vida a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Es importante, amigo, que me escuchas en esta mañana, que cuando tu vida sea agitada, golpeada por la ansiedad o el afán, llenes o consueles tu vida con pensamientos puros, verdaderos, con palabra del cielo, como decía el apóstol Pablo. Pensad en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es digno. En eso pensad. Porque el campo de batalla que más grande tiene el enemigo de las almas para con nosotros, ¿sabes cuál es? Es la mente. Es ahí donde él bombardea con
negativo, con ansiedad, con preocupaciones, con temor, con miedo, para hacer minar nuestra fe. Pero cuando esos pensamientos lleguen a tu vida, ¿en qué vas a pensar? En lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo digno. ¿Cuántos dicen amén? En esto pensar. Aleluya. Y verán cómo esos pensamientos son desplazados. Aleluya. Pueden ver cómo a veces usted llega a un lugar. ¿Cuánto le ha sucedido? Llega a un lugar y ustedes sienten ese espíritu de mortandad, sienten esa opresión del enemigo. Pero cuando usted abre su boca y empieza a declarar y empieza a orar, usted ve el cambio. Amén. Ve el cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Y escúcheme bien. Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Y vuelvo y lo repito para los que anotan. Lo pueden poner en Facebook y ponerle su nombre. Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Pero afanarse por el mañana es tiempo perdido. Déjame ver cómo le explico esto. Afanarse por el mañana es tiempo perdido, pero planear es tiempo bien invertido. Miren, planear es pensar con antelación en metas, en pasos, en fechas, pero ¿sabes qué? Confiando en Dios. Eso es planear. Porque ¿sabes qué? Como bien dije ahorita, los hombres proponen, pero ¿quién es el que dispone? Aleluya. En cambio, el que se afana se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. El que se afana deja que sus planes interfieran en su relación con Dios. No permita, amada iglesia, que el afán por el mañana afecte su relación con Dios. Mire, leemos el versículo 25. Aleluya. Dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, Dios es el creador de todo. Él nos da la vida, Él nos dio la vida, nos dio el cuerpo. ¿No podrá Él o no querrá Él darnos también el sustento o protegernos? Miren el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Wow! Miremos a las aves, aprendamos de ellas, aprendamos a depender del que sostiene la creación entera. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Aprendamos de las aves. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Yo tengo dos perritos, bien bonitos ellos. Hay uno que es bien desinquieto. Se llama Coco. La mamá se llama Lady. Pero este perrito es bien desinquieto. Pero